Ya. Muy buenas noches. Estamos una vez más acá en Herejes Informales, que le hemos puesto como nombre a este espacio bastante informal en mi hogar, donde nos juntamos a conversar de distintos temas junto a connotadas personas, connotados amigos. El amigo acá de mi izquierda, don Norberto Salinas, lo presentaré de nuevo, abogado, filósofo de las ciencias, ¿viste? Eso, muy sacándose sus lentes. Don César Parra, acá ahora de brazos cruzados, experto en fenómenos paranormales, una persona que quizás de los que más sabe en Chile respecto a leyendas chilenas, y leyendas y esoterismo, mitología. Y también tenemos a don Rodrigo, que hoy día está muy elegantemente vestido, muy a la moda, especialista en ufología, investigador, que nos va a poder aportar mucho hoy día desde la ciencia, la sociología respecto a un tema que vamos a tratar. Y bueno, el que les habla, psicólogo, humilde servidor, ya se está conectando varias personas, le agradecemos siempre su preferencia. Y bueno, yo estoy haciendo un poco de tiempo, porque aquí los amigos se están conectando a sus redes de Facebook para que todos podamos intercomunicando. Voy a tratar de dar algunas frases iniciales respecto a este tema. A mí me parece que nosotros estamos en una era de incertidumbre. Estamos en una era de personas que no tenemos guía. Todas nuestras creencias se han derrumbado, y digo en términos generales. Es una era donde las personas están ávidas de certezas y están ávidas de pertenecer a algo. Y probablemente en ese contexto hay ciertos grupos, no solo grupos religiosos, porque las sectas no solamente son religiosas, puede ser un grupo deportivo, puede ser un grupo político, y también puede ser un grupo religioso, por supuesto, y filosófico también. Son un espacio donde las personas pueden beber de estas verdades absolutas, que por supuesto a veces están sesgadas, a veces son falsas, pero que ayudan a los individuos de cierta manera a saciar su necesidad de certeza frente a un mundo que es tan cambiante. Y un mundo también tan solo. Estamos tan solos en este mundo interconectado. Tener un grupo de apoyo es maravilloso. Quizás nosotros somos una forma de secta también. Sí, claro, sí, puede ser. Así que esas son mis opiniones iniciales, mientras nuestros amigos tratan de poder comunicarse en estos grupos virtuales. Que si te fijas de cierta manera también nos ha ayudado a sentirnos menos solos. Y quizás uno de los temas esenciales de lo que vamos a hablar hoy día es que la formación de grupos es un elemento relevante en los seres humanos y un elemento que se exacerba en las personas que viven en comunidades. Hemos tenido una muy conocida, una secta acá, que es la secta de Antares de la Luz, que quizás vamos a hablar también porque está relacionado con el uso de sustancias y de verdades reveladas. No sé si estamos listos ya para comenzar. Sí, estamos listos. Entonces, mientras ustedes ahí se tapaban la boca con ganas de hablar, no sé, yo les cedo la palabra abiertamente a quien quiera comenzar. Definamos lo que es secta primero. Buen punto. Sí. Ahora, aunque realmente creo que lo que quiero hacer una pregunta a los panelistas, salvo a Sergio Chile. Sí. Chuta, gracias. Imagino que tú has estado secta, ¿no es cierto? En algún tipo. He sido tentado, pero no he caído por suerte No en el peligro de la secta. ¿Tú has estado? Sí. Ya, yo también. O sea, somos dos contra dos. Ah, mira. Sí. Ya. No, es que es importante porque la visión de los que no han estado es súper relevante, porque hacen un poco como de árbitro de lo que nosotros le vamos un poco contando en esta cuestión. Y lo que yo aprendí de haber después estado en varias sectas y habiendo pasado por esos procesos, es que es un tema súper complejo. Secta viene de seguidor, de sectum, claro. O también de apartar. Tiene lo de así como disectar, tiene los dos conceptos. Pero implica la idea de que es un grupo que se separa porque sigue a alguien. De ahí viene el origen de la palabra y creo que es bastante bueno la terminología. Sí. Y por lo que yo he podido ver, sectas hay de todos tipos. Hay sectas religiosas, místicas, platillista, católica, cristiana, o sea, en general sectas de origen religioso, políticas, que otras no me faltan, y bueno... No, y las laicas, pues, y las típicas laicas, claro, como la masonería. La masonería, los Illuminati, etc. Y también hasta grupos de los venta. gnomos de Zurich.
Hay una súper conocida tienda de productos naturales, Ya. que no voy a dar su nombre, Ya, que también sí. funcionan un poco como el centro sectario, se unen en grupos, todos bailan, todos cantan y tienen una Sí. especie de adoración a un líder. Sí. ¿Quién, perdón? Sí. Sergio? No puedo decir el nombre, pero, No, pero ¿a qué entidad te referiste? a las entidades económicas. Hay gente que Ah, este sí, tipo de ventas sí, como sí. por network marketing. que se Claro, llama. dígase. Que claro. quizás hacen grupos, van juntando gente, Exactamente. y le llevan a unos shows. Las estafas a- piramidales. Con estafas güey, piramidales, claro. Sí, los conozco. Sí. Bueno, entonces en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la secta es un problema que a mi juicio se produce por lo que tú señalaste al principio. Tiene que ver con la caída de las religiones tradicionales. Tiene que ver con la caída de la magia del mundo tradicional. Y empiezan a surgir estas como movimientos diferentes. ¿Y el problema cuál es? Que si te toca, dicen, no hay sectas que son sanas, dicen, pero que resulta que cuando tú estás en una secta, mientras menos son, mientras más cerca están del líder, más peligrosas son. Ya, Yo pero siempre- ojo. Escucha, Ahí, yo- ¿sabes que ahí ya nos estamos enredando un poquito? Espérate, déjame poner Ya, un ejemplo. dale. que dé una cuenta. Una vez, en una secta que estaba yo, ¿ya? Había una secta en que Había una estaba secta. Una secta. Entonces ¿Ya? nos reunieron al hombre, era bien fascistoide de la secta. ¿Ya? No la voy a mirar porque todavía tengo amigos ahí. Toda la cuestión. Entonces nos juntaron hacia... Éramos como aprendices, éramos como 4 o 5, llegó un weón así que se creía así como el sargento, que Ya. era medio militar hoy, entonces. ¿Qué hace usted? Se recibe una orden. ¿Cachai? El otro. ¡La ejecuto! El otro. ¡La ejecuto! Oye, estos huevones. ¡La ejecuto! Y me toca a mí y le digo, ¡la critico! Todos los huevones me quedan mirando. Y me dice, hermano, ¿por qué dice eso usted? Yo le digo, porque yo no puedo ejecutar cualquier estupidez que manden a hacer, po. La critico, la utilizo mi pensamiento crítico para ver si eso se adapta a mis creencias, a mi discreción, a mi sentido crítico. Y si no, no lo hago. Y es como que todos se despertaron el otro y dijo, sí, tiene razón, pero no era lo que él esperaba. Lo que el tipo que estaba haciendo era empezar a generar estos mecanismos de obediencia absoluta. ¿Entendés? Entonces, claro, hasta donde esa secta no llegó a hacer ninguna cosa mala, pero si lo hubieran querido hacer. Bueno, y se desliza tu responsabilidad, empiezas a tomar Por el eso, ritmo del- por eso te digo, es peligroso hablar del tema, porque finalmente pues calma, papá. Si ya sabemos que eres el sociólogo del grupo. No, a lo que voy es, igual el mundo de las religiones también es dinámico. No nos olvidemos de eso. O sea, ¿Sí? por ejemplo, si yo les dijera, bueno, claro que había una secta, porque el cristianismo nace como ¿Es una una secta? secta. No, nace como una Sí. secta. Efectivamente, los romanos empiezan a, oye, estos tipos más encima comen sangre, comen carne, etcétera, tenían todo un malentendido. Y ahora estamos con cosas. Los primeros cristianos eran tipos muy fervorosos, dispuestos a seguirse ciegamente a su líder. Pero eso no los convierte en una secta. No. Porque de hecho crecieron, fructificaron, se unieron al Imperio Romano, surge el cristianismo, que es la religión dominante hasta el día de hoy en el mundo occidental, nos da una concepción moral, etcétera, una serie de guías, influye en el derecho, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es secta, po? ¿Qué pasa si la secta triunfa? Como en el caso del cristianismo, Se y pasa a vuelve ser la religión. religión oficial. Se vuelve religión. Yo creo que Perdóname, la tienes definición razón. la definición de secta es otra. La definición de secta, porque la religión oficial también te pide que entregues un poquito de tu voluntad. Sí, ¿ok? pero es que está más difuminado. Es que, A lo que voy es lo siguiente. La secta es, a ver, no hay que satanizar el tema, en el sentido que ¿no? siempre van a surgir grupos con creencias nuevas, hay iglesias que van a Elvis Presley, compadre, etcétera. El peligro está cuando ya se pide, por ejemplo, en el caso de Antares de la Luz, que estamos esperando el Mesías y hay que sacrificar una guagua. Ahí es peligroso. Ahí es peligroso. Pero, por ejemplo, te pregunto, los Mon por mucho tiempo hubo un debate si eran secta o no. Son sectas. Y es porque efectivamente tenían mucho poderío económico. Sí. De hecho, si mal no recuerdo, corríjanme, alcanzaban hasta editar un diario, pues Tiempos de Mundo, y Sí. Sí. de hecho se estaban en todos los kioscos de circulación nacional. Me acuerdo que se hacían encuentros de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, Secta Mon, iban a Delfina Guzmán y a un montón de personajes de la farándula. Qué increíble la Delfina Guzmán. Delfina Guzmán, porque, Qué absurdo. ojo,
Qué absurdo, pues Delfina Guzmán y a la diputada, la Andrea Molina, Sí. iba a la Andrea Molina, estos encuentros, y finalmente me acuerdo que esa es mi única experiencia con secta. A mí me tocó ir a uno de estos retiros de la secta Moon. Y nos llevaban, fuimos a un resort en el litoral, nos tenían comida, cena, bueno, así, 5 estrellas. Pero había como una pareja, porque tú sabes que el tema de los Moon es Jesucristo no cumplió su misión, porque no formó una familia. Y el reverendo Moon es Jesús. Era, Sí. pues Se falleció. volvió a morir. Claro, era reencarnado, Sí. se volvió a morir. Se volvió a morir Jesús. Era Jesús reencarnado, pero esta vez había cumplido su misión, que se había casado. Y de hecho, en las noticias vemos los famosos matrimonios masivos de Moon, Sí. y a veces hasta como una nota curiosa de las noticias. Sí. De ahí salió la piscina Moon. Claro. Entonces, mira, el tema es el siguiente. Yo empecé a notar que esta cuestión era rara, cuando ya efectivamente te ponían como unos escoltas, ¿cachai? Que te iban como, era una pareja. Yo fui con la que era en aquellos tiempos mi señora, etcétera. Y empezamos a cachar que nos estaban haciendo esa marcación al hueso, súmense. Oye, había distinguidas personalidades de la Universidad de Chile invitadas a las charlas, pues, distinguidas personalidades de la Universidad de Chile. A veces estos compadres se habían dado el trabajo de invitar a gente selecta, ¿ok?, de la Municipalidad de Santiago, del gobierno, de las instituciones universitarias. A mí, yo fui nomás porque a ¿En mí... qué época fuiste? El difunto Percy, estamos hablando del año 2000 más o menos, Ya. 99-2000, Wow. Percy, que en paz descanse, me cede su entrada, me dice, oye, ¿qué anda tú? Porque yo no tengo tiempo. La invitación era para él, porque era un personaje influyente, el creador del Plan Antártico, tenía una revista él en aquel tiempo dedicada al esoterismo. Entonces, a ver, aquí voy con todo esto, que uno tiene una visión errada de la secta. Tú te imaginas efectivamente es a la familia Manson, y no siempre es así. No siempre es así. Hay Pero muchas modalidades. claro, Pero porque puede ser tan sofisticada como la secta Moon. Sí. Ahora bien, también el segundo cuidado que hay que tener, resumiendo, es que esta especie de mala carga, de mala vibra que tiene la palabra secta, no hay que confundirlo con lo dinámico que es el pensamiento religioso, que es algo totalmente respetable. Cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera y a desarrollar un grupo donde pueda creer en lo que se le dé la gana. Ahí Si el tema es la división el tema es los niveles de adhesión al líder y lo peligroso que este líder te va a pedir es lo que vuelve a una secta peligrosa. Sí, habría que, pero no sé si Fanza quieres hablar. Sí, porque es bueno que en nuestro programa estos matices vayan un poco clarificando cierto tipo de conceptos, porque yo comparto la preocupación de César de que hay, por una parte, una especie de vulgarización del concepto. Desde el pensamiento vulgar se habla de secta como una especie de estado de demonización. Claro. Pero el problema de la secta viene de la mano de la sociología. Estaba recordando un poco, tu definición es muy parecida a la de Max Weber. Iría a hablar de Weber, justamente. Weber habla efectivamente de comunidades que tienen autonomía, que tienen movimiento constante, ¿verdad? Donde el tipo que va a una secta es por voluntad propia, por opción. Claro. ¿Ok? Versus la religión tradicional, que es hereditaria. Justamente. Hereditaria y de manera irracional. Es decir, tú vas porque el grupo, por la necesidad de pertenencia, etcétera, por tradición. A diferencia de la secta, que es una unidad con movimiento propio, con autonomía, pero él no. Lo que pasa es que es tan delicado el tema del concepto de secta, porque todavía se sigue discutiendo en sociología. Claro. Está el caso de Peter Berger, otro sociólogo que plantea el hecho de que la secta no es otra cosa que es un tipo de organización que es completamente funcional a sujetos que tienen una cierta autonomía ideológica, es decir, sujetos que son autosuficientes, Claro. que no necesitan de la ideología institucional para poder seguir su propia noción de desarrollo, de búsqueda, etc. Emil Durkheim era un poco más radical, ¿no? Él hablaba un poco, veía toda la parte, como pensamiento mágico que hay en torno a la secta, que
que ocurre bastante con estas promesas a veces de trascendencia, etcétera, y él hablaba un poco que esto se produce cuando hay ausencia de pensamiento científico, pensamiento Sí, racional. eso también, a Ahora, propósito de eso, perdón, Rodrigo, un paréntesis. Yo también difiero de Sergio Chilling. ¿Yo qué hice? No, sí, tranquilo, sí, una disensión. No creo que sea un fenómeno de esta época. O sea, Es que la gente siempre se ha sentido siempre sola lo que pasa, y siempre han surgido grupos Lo desde que el origen pasa- de los tiempos. Lo que pasa es que, perdón, este asunto, la palabra está tan manipulada, Claro, que ese es el actualmente las ciencias sociales, sobre todo en Estados Unidos, ya se habla de culto, Culto. para reemplazar el concepto de secta, O sea, los testigos de Jehová pero que tiene la misma surgieron en el función. siglo XIX Y son Claro, y son sectas. pero está tan mal utilizado el concepto de secta que hoy día se está hablando y hablemos de un culto. Claro, que acuérdate, Pero- por ejemplo, que lo que pasa es que también, complementando un poco lo que dice Rodrigo, Weber, que era un sociólogo, Max Sí. Weber, un Sí, súper famoso, ya, sí, bueno, sí, sí. él planteaba de que la secta era un grupo que se alejaba respecto a un credo formal más grande. Ujú. Entonces, en el fondo, la secta en el tiempo, como tenía estas diferencias de credo, pero estaba en crecimiento, podría eventualmente transformarse en religión en algún momento, que era lo que pasó en el Absolutamente. cristianismo. Entonces, la definición de Weber planteaba de que la secta solamente es como una religión, pero más chica, que requiere Exacto. crecer hasta transformarse en algo con más autonomía y que se va a ver si logra institucionalizar. Hay una diferencia como de estigmatización, sino una diferencia de tamaño de este grupo y de Exactamente. creencia respecto a un grupo inicial del que pertenecía. Sí, pero que, perdona, ¿sabes lo que pasa? Es que hay dos cosas que hay que relevar que hacen la diferencia con una secta. Todo, por ejemplo, en América Latina, la secta cristiana que se transformó en religión y pasó a ser la religión católica, incluso cambió el contexto cultural. Claro. Por ejemplo, el contexto cultural nuestro es el contexto cultural judeo-cristiano. Claro. Sí, Entonces, por lo tanto, toda la cultura nuestra está basada en una religión que en un principio fue secta. Entonces, ¿dónde aparece una cosa diferente? Cuando aparece una agrupación, incluso dentro de la Iglesia Católica hay secta, no nos olvidemos Sí, de detalle. No, Los sí, gays, nadie, los obviamente, o sea, estamos hablando Sí, de los sí, mormones, claro. estamos hablando Los de los legionarios. testigos de Jehová, los Entonces, legionarios. claro, cuando de repente surge un grupo que es muy compacto, donde el líder tiene mucha manipulación sobre los integrantes de la secta y no es totalmente funcional al modelo cultural que estableció la primera secta, que en este caso es la iglesia, nos encontramos con una cosa que es desvía. Porque yo encuentro igual una tremenda hipocresía en la iglesia católica venir a nombrar secta a todas las demás. Po. No, es que ¿cuál es el Eso problema? Ya, por ejemplo, ya todos conocemos aquí al distinguido Humberto Lago. Sí. Humberto, Claro, Humberto Lago habla de Saludos, las profe. sectas, pero habla desde... Claro, saludos, profe, además que la Jimenita no está viendo, así que no podemos pelar mucho con Humberto. Bueno, Humberto Lago viene de una matriz cristiana. Sí. Y desde ahí él califica la secta. De hecho, hay una anécdota muy buena. Sergio Sánchez, nuestro querido amigo, lo confronta Exacto. en un diálogo porque, claro, le estaban preguntando a Humberto Lagos qué definiera secta. Entonces, claro, Humberto empezó, bueno, aquí en el fondo la secta lo que tiene que tener un montón de gente que entregue su voluntad. Generalmente el líder se viste de un modo extraño, distinto, Es muy Con una idea de pintoresco. salvación, ¿ah? con una idea de Con salvación. una idea de salvación, etcétera. Entonces Sergio levantó la mano y dijo, pero si usted me está describiendo exactamente a la Iglesia Católica, porque el que pide exactamente eso. Sí, exacto. Que no hay ninguna diferencia. Claro. La única diferencia son el número de adherentes. El número La de- única diferencia es exactamente, nueve de- diferencia de- En sociología también, claro. Entonces, por eso les digo, o sea, si bien el catolicismo tuvo la suerte de triunfar, antes también las había, o sea, de hecho, recordemos, por ejemplo, no sé, la isla, por ejemplo, está, Bueno, están los cátaros. están todos los cátaros, los grandes grupos, mitraístas, los mitraístas, etcétera. sí, sí. Están, de hecho, Los escénicos, la isla de los escénicos. Asclepión, donde sanaban los durmientes, etcétera. Había un montón de sectas. Exactamente. Precristianas. Sí. Entonces, en el Exactamente. fondo, siempre ha estado esta afán de budismo también ha pertenecer. tenido. El budismo ha también. tenido secta. Claro, o sea, de hecho, hasta el día de hoy también hay divisiones dentro del budismo, Exacto. de quienes siguen al Dalai, de quienes no siguen al Dalai, Exacto. los que aceptan a Yama como demonio del panteón budista, los que no aceptan a Yama. También hay Claro. diferencias. Sí, pues, ahora, ¿Qué? sí, Volvemos al tema original. Yo creo que lo que convierte una secta en secta es cuando ya el abuso de la entrega, cuando ya se cae en abuso de la entrega de tu Es voluntad. una secta destructiva, lo que han dicho. Claro, Sí. cuando efectivamente ya te separa de tu familia, te separa de tus raíces a niveles alarmantes, cuando ya te pide, por ejemplo, que hagas ayunos, que pongan en peligro tu salud, etcétera,
y cuando efectivamente hay posibilidad de un asesinato ritual. Entonces, es que quería llegar a ese punto ya. Yo creo que ya a este minuto, ya llevamos 20 minutos, de hecho, de grabación, creo que ya hemos hecho como una especie de definición de cada uno y global de lo que pensamos que es una secta. Efectivamente. Entonces, quería pasar al siguiente nivel, que pensáramos a describir para las personas cuáles son las características de una, en caso de que quizás ellos están metidos en una sin darse cuenta, porque a veces la gente no sabe que está en una secta, puede ser un taller de autoconocimiento, según ellos, y dos, que empiecen a enviar sus experiencias Eso. respecto a sectas. Si pertenecen a alguna creencia. ¿Ustedes pertenecen a alguna secta? ¿Creen que alguna? Les voy a mencionar, esa que les hablé económica, termina con Life. Sí, Y muchas otras. Entonces, que tenemos un poco de datos a la mesa. Pero hay que tener igual cuidado con no estar estigmatizando. No, ese es el tema. Ese es el tema. Sí, no estar Pero yo prefiero, estigmatizando. o sea, honestamente, yo prefiero estigmatizar antes que no hacerlo y dejar una embarrada, porque estas cuestiones son muy peligrosas. Es bueno. Muy peligrosas. pero- Yo tuve la suerte de estar en sectas que No, nunca me hicieron lo que pasa es matar a que, nadie. no, Alberto, ojo, Pero sí, podrían no, haberlo hecho. No, pero espérate. Lo que pasa es que tú tienes un pensamiento que en el fondo creo interpretarte. En el fondo Sí. estás en contra de lo que es la creencia. Tú eres No, un no humanista. tiene que ver. Tú eres un humanista y en el fondo tiene rechazas nada que el ver con pensamiento eso. religioso. No tiene que ver con eso. Se trata, si La a mí no me coerción importa el de la contenido, libertad. me importa el procedimiento Sí. en el cual anulan tu sentido crítico. Tú en una secta no puedes discutir. Ya, primer tema. Primer tema, no puedes discutir. Perfecto. La disensión es considerada un pecado, prácticamente. Por ejemplo, si tú eres crítico, en el fondo, fíjate la curiosidad. En la iglesia evangélica, a veces, ¿sabes qué? Pero que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor. Ah, es que te está fluyendo el demonio. Claro. En la otra secta que estaba yo decía, oye, pero el maestro lo que está haciendo es un error, porque si yo sé esta cuestión y esto no es así. ¿Quién eres tú? Tú no tienes nivel de No, conciencia ahí del difiero. maestro. Por ejemplo, en la iglesia evangélica, ¿qué es lo que pasa? Si a uno no le gusta el pastor, te cambias de pastor nomás. Depende po, del weón. tipo de iglesia evangélica. Hay iglesias evangélicas que son súper light, como las presbiterianas, pero hay otras que son verdaderos los cultos pentecostales. Pues, No, a ver, son espérate. terribles, Ojo, pues. ojo. Sí, El terrible. culto pentecostal no tiene nada de malo. De hecho, te recuerdo que el presidente de la República asiste una vez al año a un Tedeum pentecostal. Sí, pero no te está hablando ¿Qué de es lo malo del No, culto no, no, pentecostal? Esa es La gente pentecostal Bueno, trabaja, pero eso ya, tiene pero Esa es la sigamos. catedral de todo un evangelio. Ya está, ya, pero es que- Pero digamos ya, hay un elemento que Norberto entrega, yo quiero entregar otro. El elemento que entrega Norberto, si bien entiendo, es que se anula tu pensamiento crítico. Así es. Claro. Yo quería agregar un Tiene que ser segundo. absoluto. 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 Segundo, creo normalmente, o muchas descripciones se asocian a que las personas entrando a la secta reciben una especie de validación por parte de los miembros. Claro. Y eso hace que tú adhieras después. Entonces, en el fondo, muchas veces recibes cariño, recibes Bombardeo de apoyo, amor se llama. bombardeo de amor. Eso es el que yo quería Sí, entregar. Y ese claro. bombardeo de amor ayuda a las personas que tienen autoestima baja y hace Sí. de que se sientan pertenecientes a este grupo y probablemente por esta emoción disminuye su pensamiento crítico a posteriori. Pero ojo, no se da siempre. Hay Ok. excepciones. Por ejemplo, black metal noruego en los años 90. Tú entrabas o sea, era sufrimiento, tortura desde el primer día. Sí, y, pues, era feliz de efectivamente Está bien, ser pero- torturado y de ser violentado. Pero ahí tenemos un tercer elemento. Todo grupo, inclusive las agrupaciones norteamericanas, estas cofradías, Ujú. te hacen rituales de pasaje y tú sientes que más difícil el ritual de pasaje es mejor la ganancia porque vas a ser parte de algo muy selecto. Claro. Sí. Sí, Sí. ahí Que es una concuerdo. forma finalmente de control de A lo que adhesión. voy es que la bomba de amor Ojo. no se da siempre. No Ojo, es un no, absoluto, no, pero no, se Pero da. ojo, control de adhesión. Ahora hay que dejar en claro que lo que se está definiendo acá el tema de una secta, como lo dice el profe un poco Humberto Lago, que él se especializó en el hablar de las sectas destructivas. Pero yo creo que las sectas, esas famosas destructivas, hay un entorno que también la produce, ¿ok? Hay un entorno que también la produce. Es decir, hay que ver la cantidad de sectas que existen en Estados Unidos versus la cantidad de sectas que existen en otros países y te das cuenta que hay un modelo de sociedad que propende, a mi entender, al surgimiento también de sectas que son Claro. un poco más complejas que otras. Yo creo que hay ahí un poco tomando a Durkheim, yo creo que al igual que en el suicidio, yo creo que a mayor desintegración, sus niveles de desintegración social, una sociedad está mucho más expuesta a el surgimiento de sectas. Por lo mismo, porque la desintegración social implica la pérdida de un norte, la pérdida de un sentido a veces. Y de ahí empiezan a aparecer estos gurúes, estos líderes carismáticos, propendiendo a acumular un tipo de feligreses con el cual se compense un poco estos niveles de frustración o niveles de angustia
unidades de afecto también, porque hay Sí. mucho tema de afecto al O sea, final, en el fondo. Claro. Claro, esta desintegración que tú mencionas, Sí. y tú hablas de Durkheim. Mira, Durkheim es un autor francés, para los que no lo conocen, muy interesante, Ajá. y que habla de que cuando las normas sociales se rompen, se genera lo que él denomina anomia. A la famosa novia. La sí. falta de normas, la falta de esperanza en las instituciones y en las Exacto. normas sociales hace que las personas tengan conductas destructivas. Una de ellas es el Exactamente. alcoholismo, otra de ellas el suicidio, y otra de ellas, en este momento tú estás planteando que sería la adhesión a grupos no institucionalizados que nosotros estamos definiendo como sectas. Exactamente, exactamente. Sobre todo, y eso lo puedes comprobar en términos estadísticos, considerando países con mayor desintegración social, el número de sectas y grupos es mayor, derechamente, y extremos. Da la idea, como, insisto, uno cuando, y estamos cumpliendo, ojo, Claro. este año se cumplen, ¿cuánto? 40 años del incidente, estamos a 2018, de Guyana. Sí. Sí, pues. Y Tienes yo, toda la y eso razón. te quería En decir. este mes, El reverendo Jim Y Jones. para Vamos a recordárselo al profe Humberto Lago, si estuviera escuchando. No, pero con respeto. Con respeto. Se lo voy a recordar. Que la mayoría de las sectas más violentas y suicidas que ha habido, como la de Guyana, como la de Hueco en Texas, incluso los de las Puertas del Cielo, y varias más que, incluso había unas que yo no conocía, los Green, Sí. una Sí. cantidad enorme, son Davinianos. todas de origen cristiano. Cristiano, exactamente. Ya, pero ojo, don Alberto, eso no Son dice nada. todas de Porque, origen, no, como ¿qué que pasa? no dice nada. Obvio, ¿qué Dice pasa, mucho. si en vez de triunfar en Roma, el cristianismo hubiese triunfado el mitraísmo? Seríamos todos mitríacos. Sí. Y efectivamente las sectas saldrían de la hay cuna que- mitríaca. pero el claro. ejercicio, Claro. sí, que el problema que tiene ese ejercicio igual es jugar un poco con posibilidades que no sabes si hubiesen tenido esa misma respuesta, porque hay elementos que están en la base del mismo cristianismo o de la interpretación del cristianismo que fueron gatillantes para que la gente adhiriera a ciertos estados de suicidio colectivo. Sí. Siempre esto sentirse un poco los mártires. La escatología La cristiana es exacto. espantosa. Exacto. Es el sentirse espantosa el por lo que te mártir. lleva. El anticristo. Sí, Tiene- ya, tiene- eso me hace Ahora, absolutamente sentido. ahora Sí. adhiero un poco a César a lo siguiente. Hay mucho que genera el fenómeno del sincretismo. Que, por Sí. ejemplo, nosotros Claro. tenemos las religiones en Brasil, tienen mucho de elementos cristianos y muchos Sí. elementos africanos. Y amazónico. También en Ahí hay Haití muchas vemos el mismo sectas, fenómeno. sí. Entonces, Brasil claro, está lleno de como que sectas. se van mezclando Absolutamente. estos credos en la medida que llegan a distintos países que tienen Y son otros credos funcionales. dominantes. Los espíritas también. Sí. Ahora, Sí. quería ir Claro. a otro tema que nos están Sí. preguntando acá. Mira, Sobre Hugo las David sectas. nos pregunta algo muy particular que ustedes saben bastante bien. Tengo un amigo que se fue con Barbalá siguiendo al contactado Claudio Pastén. Entonces, hablemos de las sectas ovnis, por ejemplo. Ah, sí, Wow. sí. Sí, Voy, la secta Pep. ovni, yo creo que la secta ovni, ¿Puede explicar un poco qué consiste una secta la ovni? secta platillista, es aquella que yo denominé neoreligiones tecnológicas, que son neoreligiones tecnológicas, que son Buena definición. cuando hay ausencia, cuando hay caída de la religión institucional, o que no satisface en alguna medida la vida moderna, le están hablando de tipos con túnicas romanas, cuando ves platillos voladores, es un poco esto. Claro. Estamos hablando de los ángeles con Los Ángeles, escafandra. claro, es un poco esto. Sí. Oye, me encantan los extraterrestres, pero si irá a enojar Jesús y la Virgen María, entonces suba a la Virgen ya que sobre el platillo y quedamos todos contentos. Claro. Hay una forma de extrapolar necesariamente esta necesidad de trascendencia sin romper tanto la religión convencional, porque la mayor cantidad de sectas platillistas son cristianismos disfrazados de escafandras, de astronautas, ¿ok? O sea, de Ahora, hecho, el mensaje Ojo, Ashtar Sheran, el Ashtar mensaje Sheran. de salvación también, de un día Exacto. final. hay un trabajo muy interesante del antropólogo social Ignacio Cabria, en uno de los mejores libros de ufología que he leído, que es la historia social de la ufología en España, que se llama Antropólogo Creyente y Contactado, quien analiza el fenómeno de la misión Rama, por ejemplo. Y para él es bastante amable con el tema de Rama, porque él dice que se asemeja un poco a la actitud de buscar la trascendencia sin intermediario. Sin intermediario, el cura o el tipo entre medio. El acto, tomar un lápiz y hacer psicografía, es el acto de yo en contacto directo con la divinidad. ¿Ok? Que era la Y Rama les ilusión daba del la espiritismo en su ilusión, momento. Claro, y Rama les da esa posibilidad de tú tomar contacto directo con ese cableo hacia el otro lado y se forman pequeñas comunidades. Ignacio Cabra
compara un poco el cristianismo primitivo con lo que pasa con Rama, en ese sentido, en proporciones. Y es una necesidad. Ahora, ahí hay ausencia completamente de pensamiento crítico. Es decir, hay una manera también que tienen las sectas platillistas de ir reafirmando el credo en función. Siempre tiene que haber un fenómeno, un estímulo externo que le consolide la fe, el avistamiento programado. O que estamos en la salida, estamos rezando y aparecieron las naves, sus satélites, las naves de la NASA. Sí. Y la ausencia, yo estuve en Misión Rama, así que conozco bastante bien, hice un trabajo para la universidad por eso. Entonces, ahora, la verdad que en algunos casos, insisto, es dependiendo del modelo social, modelo de integración que tengan. Algunos de estos movimientos, como el caso Rama, han generado gente que han sido después ufólogos y que critican hoy día Rama, etcétera, pero por otro lado también son paliativos, porque mucha gente, como tú hablaste de la soledad. Sí, ese es el tema. Mira, ese es el tema clave. Perdona, menos Yo creo que hay no tenía nada malo. Ese es el tema. Era una cosa ahí. Ser un miembro de Misión Rama, ¿hay algún peligro en aquí? Pero en Claudio Pastel, porque hablaron directamente de Claudio Pastel. Ahora yo un poco lo que yo supe de Claudio Pastel. Tú tenías una relación cercana con Pastel. Y bueno, aquí mi amigo también. Bueno, no, de oídas en algún momento, que después de esta hipnosis que hizo este primo mío y todo eso, empezó a formar un grupo, y este grupo estaba mayoritariamente compuesto por mujeres, y mujeres que tenían alguna especie de filtro porque eran físicamente muy bonitas. Y este hombre empezó a sacar músculos, era un hombre delgado como yo, así, mal, y empezó a desarrollar unos super músculos, así era como una especie de semifísico-culturista, rodeado de bellas mujeres. Entonces, también hay un elemento, varios estudios actualmente plantean de que al parecer el género femenino tiene más adhesión a las sectas que el género masculino. No se sabe si es porque el género femenino tiene más deseo de formar vínculos sociales y asiste más a reuniones, o si tiene que ver con una afinidad mayor de mujeres respecto a hombres, respecto a generar estos grupos de búsqueda de trascendencia. Porque las mujeres critican menos, tú tenés razón. No dije eso. Pero critican menos, dije. 120 lucas. 120 lucas. Multa. La mujer no, a diferencia, ¿por qué? No, eso ha sido una razón lógica. Normalmente el líder de una secta cuando es un hombre. ¿Qué pasa con los hombres de la secta? Tratan de mostrarle las cornamentas al líder, po. Entonces, todo es posible. No le creo nada, ese huevón está mintiendo. En cambio, la mujer no tiene esa actitud. Normalmente de andar con la crítica, encontrándole el lado malo. Y como lo que le interesa es la relación, tienden a no criticar. Fíjate, cosa más rara. Con lo mal que ha tratado la religión cristiana a las mujeres, ¿quiénes han sido las depositarias de la tradición religiosa durante todas las épocas? Las mujeres. Y las mujeres dicen que son acá, que no pueden hablar en las congregaciones, que son impuras por esto, otro, que Eva la embarró, que Eva tiene la culpa de todo, y ella enseñando eso a los niños, pasando de generación en generación. Una cosa muy extraña que nunca voy a entender. No, pero es fácil de entender, pues, Norberto, porque el gran novio es un hombre, finalmente. Es Jesús, pues, weón. Claro, es un varón. Tú planteas que en el fondo es como una especie de idealización inconsciente del matrimonio. Absolutamente. Todas, en el fondo, están casadas con Jesús. Bueno, pero tú sabes lo que dice Jung respecto al matrimonio. Que es la unión de opuestos, que en el fondo uno se casa con una parte interna. Y hay algo de eso, porque en el fondo el ritual del matrimonio, que está presente en muchas culturas, se relaciona también con encontrarse la contraparte de uno. Obviamente que estamos hablando de lo que sería el ideal. Estamos pasando por buena parte todo lo que ha sido el tema de los abusos, eso no es un tema para analizar. Quería llegar a ese pequeño detalle, ¿cuál es la relación de que estos hombres poderosos estén rodeados de hombres y mujeres y empiecen a tener quizás hasta algún tipo de contacto sexual con como Reito segundo porque gran peligro. El tema del abuso sexual. El abuso sexual es como los niños de Dios, 8. A ver, comenten eso de 8, ¿no? 8. Bueno, 8 a mi entender también se le atribuye el primer ataque bacteriológico en Estados Unidos, donde 720 personas fueron intoxicadas con salmonela en Oregon. Recordemos que ese es el nivel de espiritualidar, ¿no? Claro, yo enveneno a la gente. Escribe muy bien 8, pero era muy penca como el 8. Puedo agregar aquí. Oye, Carmen dice algo. No, y además que Carmen, saluda a Carmencita, que es una gran ufóloga, y dice, Pastel tenía hombres y mujeres de todas las edades, feo y bonito.
de lo que se acusa a Pastén es que utilizaba supuestamente el desdoblamiento para acosar a las mujeres. Mira, que era vivo, Era bien. vivo. Pillo. Oye, pero espérate, Pero ¿cómo era? ¿sabéis que lo más curioso de todo este asunto? Yo me acuerdo perfectamente de los ¿Cómo era capítulos de confirmar OVNI. eso? Imagínate en un juicio. Claro, todo demás, pues. Es que salía corriendo a la pieza, hacía la suya, cuando llegaba la niña a reclamarle, estaba desdoblado. No, el tema es que fueron muy serios esos capítulos de OVNI. De hecho, tú estabas asesorando esos capítulos. Y que yo, para mí Pastén es un tipo que hay que vigilar. ¿Por qué? Porque se ha llevado a un grupo de gente a ir en medio de la nave con Barbala. ¿Pueden explicar, César, un poco en breves palabras para la gente que no conoce el caso de Claudio Pastén? Bueno, supuestamente habría tenido contacto con una entidad llamada Irenco. Sí, pero quiero contar por qué llevé a Pastén a OVNI. Porque no Ya, por eso. dale. La verdad que Claudio, nosotros estábamos armando un capítulo de los llamados encuentros cercanos del segundo tipo, con evidencia física. Yo conocí a Claudio realmente hace mucho tiempo, el año 94 lo conocí, cuando estaba en el programa de Patricio Varela Salvando la Noche. Y en aquel entonces él me proporcionó una fotografía. Él era empleado eléctrico y estaba en el cajón del Maipo con una cosa lejana que da una sombra, una pelotita. Y ahí conocí a Claudio. Y ahí Claudio ya me contó una historia rara. Bueno, dos historias raras. La primera de ellas fue que jugando el año 85 a la pelota en Puente Alto, la población donde vivía, abrieron la luna y que le apareció un cototo a la luna. Y ese cototo a la luna salió un objeto que se posó sobre la villa y les produjo un apagón. Y ahí salieron todos arrancando. ¿Ok? Cosa curiosa, años después atendí en hipnosis a una chica y terminé la hipnosis, estoy hablando hace unos 7 o 8 años atrás, y la chica me cuenta, oye, ¿tú sabes la historia de Claudio, no? Estaban jugando a la pelota en la villa. Bueno, yo estaba ahí, pues, yo soy una de las amigas de Claudio que vimos el OVNI. ¿En serio? Sí, eso fue. Ya, eso lo puedo creer. Pero después me cuenta algo raro, de un par de curas católicos, que eran europeos, que tenían contacto en el embalse del Yeso. Espérate, ¿y cómo se llamaban esos sacerdotes? No recuerdo, el Claudio tenía los nombres. ¿Mariano Arriba, de casualidad? No recuerdo, pero la cosa Porque es que... me hace mucho sentido una secta también del cajón del Maipo, Ajá. con sacerdotes españoles a comienzos de los años 70. Bueno. Él era chico, puede haber sido, porque él era muy chico. Sí. Y me decía que lo llevaban a ver salir los ovnis, y una vez vieron salir un ovni supuestamente del embalse del Yeso. ¿Cómo te lo describió? No recuerdo, no, una masa de luz que lanzó unas de color verde, que dejaron a una persona que estaba enferma, que tenía un brazo con problemas, y lo dejaron solo, y todos el grupo se fue hacia atrás. Y sale este objeto y era el niño, que estaba agarrado de los pantalones o de la falda de no sé quién. Y le lanza un haz de luz y la persona es curada. Esa es la historia de Claudio. Ahora, yo llevé a Claudio porque estábamos armando un capítulo, como digo, de encuentros cercanos al segundo tipo. Y esa historia me parecía interesante. Que él contara, cuando yo le planteé, ya eso era. Pero después aparece con una historia que yo no tenía idea. A mí, eso me lo ocultaron, siendo que yo soy co-creador de la serie, y que yo les proporcioné el caso, pero la unidad de terreno quedaron muy impactados y se quedaron todos callados y no nos quisieron contar nada. Bueno, pero Oye, pero en relación al tiempo, sí, ¿es peligroso o no es peligroso? Porque sabemos que hay ciertas platillistas que son peligrosas como la puerta del cielo. Que los eso, tipos se claro, suicidaron. pero también para hacer un resumen, entonces claro. En el fondo hubo un hombre que es chileno, que tuvo una especie de revelación de niño, de años después en una hipnosis, y el tipo después recluta gente porque él piensa que es un iluminado, que está en contacto con seres de otro lado. En resumen, ¿Algo así? es peligroso, hay que vigilarlo porque se ha llevado un grupo de gente al desierto. Exacto. ¿Y cómo? Es peligroso, hay Llevó que gente vigilarlo al desierto. con barbalato, compadre. Al interior, a construir una comunidad. Ya, a ver, o Como sea, la de la Paola Orcés. Entonces, eso para mí este hombre es creó una sospechoso. ¿Por comunidad. qué? ¿Viven ellos ahí? Claro, Sí. porque están fuera de Fuera del cualquier entorno, ciudad, claro. etcétera, claro. Y Pero en creen torno más o la menos idea de que metropolitano. vienen una especie de seres de otro mundo y que están contactados por este gallo. El problema es Y que efectivamente se- parece que, según lo que dice la Carmencita, es que efectivamente toquetea a las chicas en estado de de... trance. Y hay personas De que trance. viven con él casi un año. que están viviendo ya con él casi un año. Imagínate. Entonces, Así que hay que ponerle ojo al asunto. Ahora, yo les puedo contar Bueno, desde otra vitrina, no puedo un poco, mientras Norberto ahí también vamos afinando.
cómo se producen sectas. Sabes que yo he leído algunos textos, Ujú. particularmente el ilusionismo, Ya. ¿ya? Un área de la Sí, magia, digamos, obviamente. de control mental. Ujú. Hay varias cosas que se van tomando Ah. de ilusionismo y se relacionan con el control mental Sí, y con, claro. bueno, con varias cosas. Y que Saibaba. Qué Saibaba. buen ejemplo. Entonces, sí. ¿qué? Hay varios Saibaba. elementos fundamentales. Primero, es que tú generas una especie de barrido dentro de la población. Las personas que son parte de una secta no son personas desquiciadas, son cualquiera de nosotros. Bueno, no sé si nosotros estamos también, pero puede ser cualquier persona, digamos. Y empiezan a ser seleccionados ciertas personas a través de pruebas. Y las personas que someten su voluntad a través de esas pruebas pasan un nivel más. Y en la medida que más niveles tienen, más sumisión tienen a la secta porque se sienten más superiores a través de la misma. También se validan y también adquieren jerarquía. Entonces los últimos niveles, que ya pueden conocer más el secreto del líder, muchas veces hay trucos, muchas veces hay trampas, muchas veces hay ilusionismo de por medio. Por favor, no nos envíen llamadas, que tenemos una llamada, pero preferimos no porque nos afecta la transmisión. A través de algún tipo de milagro, son solamente los más cercanos. Y estos pueden a veces inclusive ayudar al líder a generar sus trampas. Sí, Claro. O por ejemplo, en otro tipo de secta, la de colonialidad de Paul Schaffer, Sí. los más líderes de la secta ya tenían conocimiento de algunas de las cosas feas de la comunidad. Pero Claro. los que Hay están como más una abajo, especie de no. círculo íntimo. Exactamente. Ujú. Sí, no, eso es como el ABC de la secta, cuando tú quieres hacer Sí. una secta con fines manipuladores y sobre todo cuando tienes detrás de... Porque hay sectas que pueden no tener ánimo de lucro, pero hay otras que son por las que los tipos se quieren hacer ricos. Y claro, la y hay una- genética Seor. hay dentro de los elementos que hemos visto hay uno que no hemos tocado todavía, que es el famoso secreto. Ya. A ver, vamos, ver el secreto. La mayoría de las sectas místicas, ya no las cristianas, obviamente no tienen un secreto. En su época también lo tuvieron, ¿no? Cosas como esas. Ahora ya no, porque hay secreto, nunca había un secreto. Pero todas las sectas místicas tienen un secreto y cosas, datos que tú no puedes dar Sí, al común de los mortales. exactamente. Entonces es súper inteligente lo que a mí me ocurrió. Ahora yo me río todas esas cabezas de pescado. Yo estoy condenado porque soy infierno por lo hereje que soy. Chuta madre. En el egipcio, en el azteca, en el cristiano. El hindú es malo, ¿no? Así Ahí, que- claro, te están esperando en el Pero dúo. sabes que era muy divertido, porque te mantenían de ciertas cosas tú no podías contar de qué se trataba. Entonces fíjate que el efecto que se provoca en la gente. Por eso yo le digo a cualquiera que esté viendo esto, si está en alguna agrupación donde les dan un secreto o deben mantener un secreto que el resto de los mortales no debe saber, arranquen de ahí. Porque eso es una secta de manipulación. Y todas estas tienen esa... Y uno, por un lado, se siente bien porque se siente que es un privilegiado, porque maneja algo que los demás no saben y que lo deben saber. Pero no te va dando cuenta que eso te va metiendo dentro del grupo, que es lo que ellos buscan, Sí. para que después te cueste mucho salirte de ahí. Sí. De hecho, lo más terrible de una secta es cuando uno se va. Eso es interesante. ¿Cómo Es es? terrible, porque resulta que cuando llega el minuto en que tú ya te das cuenta que no te gusta, que ese no es tu camino, que ya está ahí. Y sobre todo porque yo siempre estuve en muchas sectas, muchos movimientos buscando para tratar de aprender. Y cuando me daba cuenta que hablaba con gallos que llevaban 30 años en la cuestión, y eran más tontos que un columpio. ¿Cachai? O sea, eran tontos, con problemas, celosos, envidiosos, se pelean entre ellos, se andan criticando. Bueno, de los 30 años, ¿qué le han servido? Sí. Y el maestro, bueno, el maestro, ¿qué hace el maestro? No, es una ¿Cachai? tontera esa cuestión. Si finalmente Porque- todos los preceptos se olvidan en pos de esta carrera, puede estar Claro, y al cerquita final, del líder. y al final te das cuenta que no tienen nada. El maestro se agarró a todas. Sí. No, y el maestro siempre que se la agarra Sí, toda. Sí. Y el maestro nunca prueba nada. Si algo que me gustaba a mí de mis maestros de artes marciales es que el maestro exhibía su maestría. Sí. Eso es una regla. Si usted alguna vez tiene Sí. un maestro, entre comillas, el maestro debe Sí. exhibir su maestría. Si no la exhibe, es un chanta. Bueno, pero ahí quiero completar dos Oye, cosas. buena Una frase. interesante. Me gustó. Saibaba, que era un muy conocido, era un gurú de la India, Sí. mostraba cosas. Pero que Era capaz de materializar Supuestamente objetos. generaba oro. Se concentraba y generaba Viduti. cenizas o generaba El viduti. objetos, el viduti, y eso después se descubrió en videos de que era simplemente un juego de manos, Era un truco juego de ilusionismo. un ilusionismo, un truco. Quería ir a otro elemento que me llamaba la atención mientras tú me ibas diciendo, aparte de este tema de los trucos, digamos, Sí. básicamente, no, pero sigue tú, que ya voy a ver la idea, se me fue la onda. Oye, la Mira, pregunta que nos a ver, hizo Eric Arias. A ver,
¿Qué dice? Eric, pregunto, ¿la educación no es una secta adoctrinando millones? Bueno, ahí en el fondo muchos piensan de que la institucionalización del ser humano es lo que hace que se vuelva tonto. De hecho, Claudio Naranjo propone eso. Sí, claro. Que en el fondo el colegio y todo esto nos transforma después va a ser el trabajo. A ver, es muy pero similar. la pregunta quiero... Por favor, ¿la educación es una secta adoctrina millones? Ya, de partida que eres capaz de plantearte eso, estás equivocado. Una secta no podrías hacerte ese cuestionamiento. Claro, Claro. Pero entiendo lo que hacen estamos- porque la educación no que es una estamos- secta. ¿No? claro, estamos todos metidos dentro de esa secta llamada educación. Claro, estamos todos Sí. metidos. Y la podemos Y cuestionar, la podemos cuestión es, preguntar. cuando una secta involucra a todos los miembros de la comunidad, es que hacer secta, pues pasa a ser Claro. lo común para todos. Pasa a ser la Claro. institucionalidad. Y cuando ya el poder ya no está en un solo tipo, porque a veces muere el líder y se lo reparte entre los Ya me acuerdo lo que quería ir, pero solamente nombrarlo porque hay una pregunta muy interesante de Carmen. Acuérdense que también muchas sectas tienen el fenómeno del apocalipsis. Por ejemplo, lo vimos en los mayas, que se sí. preguntó en una pregunta hace rato, que El no miedo. fue... Y el apocalipsis pasa algo entretenido. Hubo una secta en los años 50, 60, donde fueron un grupo de psicólogos y el jefe de una cátedra de psicología y sus estudiantes a ser parte de esa secta. Esa secta hablaba de que iba a pasar un cometa que se iba a destruir la Tierra y que solamente ellos iban a pasar a través de una nave espacial, sobrevivir e ir a la nueva dimensión. Sí. Y descubrieron de que lamentablemente querían ver qué pasaba al final, porque tú hablabas de que a veces el líder daba predicciones. Bueno, cuando la predicción falla, la gente no sale de la secta. No, pues No. De hecho, el nombre del libro se llama ¿Qué pasa cuando la profecía falla? el mejor ejemplo son los testigos de Jehová, que se han equivocado por lo menos unas 25 veces. Exactamente, cuando la profecía falla, Se rearticula. se rearticula y se genera un fenómeno que León Festinger le llamó disonancia cognitiva. Cuando lo que tú crees es muy distinto a lo que tú ves, tú tratas de moldear la realidad y Sí. transformarla en lo que tú crees, en vez de tratar de ver la realidad Sí. como tal y modificar No, tu no. creencia, que sería lo lógico. Te voy a poner Exacto. te voy a contar dos experiencias en secta para que te des cuenta de lo tonta que es la gente. Resulta que estaba en una secta chamánica. Entonces, Ya. yo me acerco al líder, al chamán. Estábamos en el cajón del Maipo para variar, pues, siempre todo en Sí, el cajón del cajón Maipo. del Maipo. El cajón del Maipo, siempre. Oh, Y me atrevo. Vamos a hacer un y especial del dentro de cajón del toda- Maipo. Porque supuestamente él era de la estirpe de Castaneda, y tú sabes que en mira. Castaneda los brujos volaban, y Sí. así, todo Sí. el prodigio. Y a mí se me ocurre acercar y preguntarle, digo, maestro chamán, no recuerdo cómo le decía, usted me da vergüenza porque está hablando del maestro de la web que me preguntar, pues. ¿Usted puede volar? Pero cabrón, por supuesto, si yo quiero, yo en estos minutos vengo y salto hasta ese cerro que está allá al otro lado. Y digo, ¿en serio? Ay, qué güey. Dije, hazlo. Pero estás loco, cabrón, se te van a chingar todos los intestinos, vas a quedar repartido por ahí. Y ahí yo estaba con otros amigos, que éramos de una agrupación, nuestra, así como seríamos nosotros, ¿cachai? Que somos amigos, pero somos como una agrupación. Dije, acá están todos mis amigos presentes, le dije. Y si yo, y adelante de ellos, le digo que yo arriesgo mi vida. Oh. Pero usted demuéstreme que es capaz de volar. Ahí ya me enojé, ya eso lo dije en serio. Vamos, salta hasta allá, pues huele. Si yo por eso muero, yo lo quise hacer, yo quería comprobarlo. Entonces, y se acercan todos los otros miembros de la secta, y estábamos nosotros cuatro, digo que estuviéramos nosotros cuatro, y todos los otros rodeados, y se generó una situación Incómoda, güey. incómoda, súper incómoda. Uf. Y de repente llega y me queda mirando y se ríe, estás loco, cabrón. Y todos los otros, ja, 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 muertos en la risa. Y hasta el día que yo me fui, me echaban la talla, y tú que desafiaste al maestro para que volara. Pero si es lo mínimo. Nunca voló. Sí. ¿no? Nunca voló, nunca te demostró nada. Claro. Sí. ¿Cachai? Pero ellos estaban felices de no haber confrontado que en el fondo este mexicano chanta no era capaz de hacerlo. Porque una vez que has apostado mucho, cambiaste todo tu sistema de creencias tratando Claro. de relacionarlo con lo que tú deseaste creer. Sí, Entonces no sí. puedes quebrar tu creencia, es quebrarte a ti mismo. Especialmente cuando ya hayan Sí. llegado Y- bienes ¿Y materiales. cómo te explicas esto? sexuales. El segundo Madre caso de Sergio. Cecilia, Sí. etcétera. El segundo caso, Sergio, que tú me das la explicación por qué la gente es tan idiota. Yo fui a un Pero en su calidad de qué, de psicólogo, me imagino. psicólogo. Ah, ya. Ok. Hay una famosa técnica que se llama la glándula pineal. ¡Oh! Uy, me han metido en un terreno escabroso. No voy a nombrar a la señora. Ya. AFC. AFC. AFC, la señora AFC. Y estuve, y a mí me invitaron, yo voy a de invitado, pues, no es que yo haya querido ir. No Una bajó, amiga, no bajó. Claro. No, igual pagué, no era nada. Entonces estábamos ahí,
Entonces ella empezó a hablar de que cuando cayeran los rayos violeta y dorado de tu ser de energía y tu cuerpo energético por la glándula pineal, toda la cuestión, ustedes podrían hacer prodigios extraordinarios, podrían atravesar paredes. Y yo estuve a punto de decirle, oiga, usted es la maestra, ¿por qué no lo hace y nos muestra todo eso a nosotros? Pero no me atreví, no por miedo, sino que no me atreví porque era faltarle el respeto a la amiga que me habían invitado. Sí. Pero la pregunta mía es, ¿cómo alguien puede decir eso y nadie es capaz de hacerle la pregunta obvia o pedirle que lo demuestre? Es que ahí quería llegar a una pregunta que acabamos de tener, que era muy interesante, de Carmen. Dice, si los líderes de estas sectas tienen un grado de esquizofrenia, si están locos, en otras palabras, si Son tienen un grado de borderline trastorno todos. mental. Yo creo Entonces, que son todos borderline. No conocido nunca, no saben. lo que se ha estudiado es que necesariamente no es esquizofrenia, aunque se piensa que en el caso de Orias, de la secta de acá, algunos plantean que tiene una esquizofrenia tipo paranoidea o paranoide, que genera eventualmente algunos de estos fenómenos, estas alucinaciones y estas ideas delirantes. Pero en general sí se ha visto que hay un fenómeno neurológico que sí se asocia a las sectas. Muchas personas podrían estar experimentando algo que hemos hablado antes, que se llama epilepsia lóbulo temporal. Exacto. Ese tipo de epilepsia normalmente tiene éxtasis místicos, tiene sensaciones de que tú puedes volar, de que tú tienes superpoderes, de que tú tienes telepatía, de que tú tienes viajes astrales. Entonces, no se sabe si algunas personas lo sufren o si las personalidades de algunas personas se acercan peligrosamente a la definición que nosotros tenemos de esa epilepsia. Como no a todos se le hace un electroencefalograma, no podemos saber si algunas personas tienen una patología mental física que hace que realmente estén alucinando, porque un tema es de que psicológicamente ellos se sugestionan y creen, y otro es que realmente lo estén viviendo dentro de sus cabezas. Claro. ¿Hasta qué punto realmente hay un cable suelto que hace que realmente ellos se convenzan o que el líder les intenta convencer a ellos y ellos se sugestionen tanto de ver eso? Voy a incluir solamente otro dato más. ¿Has escuchado lo que se llama conformidad? ¿Conformidad lo has escuchado? Hay un experimento, un tipo que se llama Sheriff, y agarraba 4 palitos, ¿ya? Y le decía a la persona, a ti, por ejemplo, Norberto, tú eres el experimentado. ¿Cuál es el palito más largo? Y tú sabías que visualmente era el C. Yeah. Pero todos tus amigos en el experimento decían el D. Esto eran puros palos blancos, puros palos blancos. Querían probar hasta qué punto tú te convencías. ¿Y sabes qué? Un 60% de las personas aproximadamente terminaba diciendo, me parece que es el D. Sí. Y eso se llama conformidad. Nosotros, cuando nosotros no estamos seguros de lo que estamos viendo, tendemos a creer lo que el grupo dice y nos olvidamos de lo que nosotros percibimos. Muy de mamífero, muy gregario. Sí. Muy gregario. Oye, todo esto, pregunta, Yo- ¿Colonia de Dignidad es secta? Sí, Sí, por por supuesto, supuesto. las tiene todas. Lo fue una secta cristiana. De hecho, un profe, María. ¿Qué tiene? Sí. de hecho, un profe mío del doctorado, que podríamos... No me quedé muy bien en el doctorado, pero un profe mío que es Nils Biederman, hizo un estudio respecto a la secta Colonia de Dignidad. Estuvo ahí y preparó un artículo que, bueno, fue conocido en Alemania principalmente, por el gobierno chileno. Tenía abuso, tenía un líder, tenía este círculo Sí, de confianza, círculo de tenía un confianza. secreto, tenía todo. Y toda una... Porque lo que pasó que un pequeño reino sobre Colonia de Dignidad, que en esa época, después de la guerra, los gallos quedaron tan destruidos, Sí. en general, la Alemania destruida, que los gallos tuvieron que buscar desesperadamente un grupo de referencia. Y surgieron muchas sectas de carácter cristiano. Sí. Entonces, entre ellas apareció la de Colonia de Dignidad y por una Exacto. cosa de circunstancias fortuitas llegaron a Chile. Exactamente. Esa es la historia. Pero era un control tremendo. Ahí Exactamente. la mayor demostración. Hay una situación política también ahí. Claro. ¿Y las drogas? ¿Qué pasa? tienen que ver las drogas con las sectas? Aquí hay Podrían- algunas preguntas. No, podrían ser Podrían ayudarse así como ayudar al sistema de Saibaba se control. ayudaba con los trucos de magia. Ya, pero vámonos no al podía tema ayudar con la Ahora al meollo. Ah, claro, la ayahuasca. La ayahuasca. ¿Qué pasa Sí. si alguien tiene un mal viaje y muere? Pregunta ¿Es para, peligroso? para los que no sepan, el ayahuasca es una sustancia que Ajá. viene de varias plantas y que genera potentes efectos Ya. alucinógenos. Pensemos, por ejemplo, en el Santo Daime. Los daimistas. Ya, el en Santo Santo Daime, Daime, alguien tiene un mal viaje y sí, muere. Sí, murió ¿Es una nomás, po. secta? No, pues. No. Estamos Eso hablando puede de que ocurrir en- una de las eso puede ocurrir no, estamos en- hablando de que una de las principales definiciones, de hecho lo que estábamos hablando al comienzo, es que si hay un riesgo de muerte de uno de los adeptos, pasa a ser secta, pues, weón. Sí, mira, Sí, pero fíjate el- que el tema de los daimistas, pues tú pusiste un ejemplo, Ajá. el estudio que se ha hecho, el estudio de impacto de la ayahuasca a nivel orgánico que lo hizo el doctor Fábregas,
los daimistas salieron súper bien punteados. Y eso que a mí no me gusta el daime, ¿eh? Pero los daimistas salieron que tenían, se ubicó una muestra de 60 personas que tomaran una vez a la semana, que encuentro es mucho. Ayahuasca, que el tipo de preparado que ellos tienen es como un poquito más suave, pero ayahuasca igual. 60 personas que en un periodo de 15 años hayan consumido una vez a la semana. Y eso se compara con el entorno, con la gente del entorno. Y se hicieron varios test psicométricos y un montón de cosas. Y salió que efectivamente la gente que tenía este nivel de consumo, primero no tenía enfermedades de tipo neurodegenerativa, que tenía mejor sistema inmune que el resto. Decía textual, tú puedes ver el trabajo de Fábrega, son verdaderos superhombres. Ahora, ojo, no, pero ojo. Ojo, eso, perdón, es dato científico, estoy hablando de datos duros. Sí. Ahora, lo que considero que no hay que, es una sustancia que en manos mal manejadas claro. te puede dejar, como tú dijiste, en la escoba. Sí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan sustancias dentro de un padrón de adoctrinamiento. Exacto. Donde necesariamente te van a hacer dependiente de, efectivamente, de un solo sujeto o una comunidad que puede ser medio alienante. ¿Cómo pasó en Antares la Luz? Claro. Yo quería agregar dos cosas respecto a este tema. Uno, que el Santo Daime, para los que no conocen, es una religión que tiene como parte de sus rituales consumir esta sustancia alucinógena que nosotros denominamos ayahuasca. Un detalle, el ayahuasca y todos los alucinógenos conocidos, o la gran mayoría al menos de ellos, se asocian con una sustancia química llamada serotonina. Se enlazan con esos receptores. La mescalina, el peyote, la ayahuasca, etc. Y lo que sí sabemos es que las personas, cuando tienen una alteración importante de este sistema, que está exacerbado, podrían tener falla en la memoria. Por ejemplo, ¿en quiénes sabemos? Las personas que consumen éxtasis continuamente, más de 10 veces al año, empiezan a tener problemas en su memoria. Entonces, yo no sé si los estudios de Fábrega incluyen un análisis cerebral. Sí, el trabajo de Rivas, el doctor Rivas de la Universidad de Barcelona. Yo tengo serias dudas porque... Que es neuroregenerativo. No, pero neuroregenerativo es distinto decirte que el sistema de la memoria... Desde el sentido común no me imagino ningún consumo de alucinógeno, pero agresivo en el tiempo que sea beneficioso. Perdón, pero es que no podéis... En eso estoy de acuerdo con usted. No, yo ahí discrepo porque no podéis meter en el mismo saco la ayahuasca de un compuesto químico. Pero si es un compuesto químico, hombre. Creo que hay otras variables. Pero es un agonista, es un agonista serotoninérgico y ya. Pero si a todos los chamanes de ayahuasca estarían mal. Bueno, lo que yo te puedo decir es que las personas que consumen... Bueno, lo que yo te puedo decir es que las personas que consumen periódicamente esos aumentos tan grandes de serotonina en su cerebro alteran las neuronas serotoninas y tienen deterioro de la memoria a corto plazo. Sí, pero que eso, y entonces todos los ayahuasqueros que tienen 50 años estarían remando la cabeza. Es que no hay estudios neurológicos de ellos, entonces no lo podemos comparar. Pues habría que hacer un estudio neuropatológico de sus neuronas y ver si en un muerto, 10 ayahuasqueros muertos, abrir su cerebro y ver sus neuronas serotoninérgicas tuvieron cambio. Pero en este minuto no podemos saber eso. Está el trabajo de Rivas, con todo el análisis de tipo neuroquímico, ya. Entonces, ahora, ojo, pero lo que sí te puedo decir es que es poco consecuente con todo el análisis que conocemos de la característica química de la sustancia y de lo que hacen sustancias similares en el organismo, que trabajan bajo el mismo mecanismo. Entonces, no sería lógico que esta sustancia, que es como la perro cola, sea tan distinta de la Coca-Cola. Pero pues, lo es. Eso me parece que lo es. Pero vayamos al sentido común. Estamos hablando de que efectivamente nada está perfecto, no, nada es tan perfecto. Estamos hablando de que una de las claves de la secta es vender una panacea. Sí. No, y esto suena demasiado la panacea, lo siento. Lo siento. No, es que no lo vendemos tampoco como panacea, nos estamos desviando un poco del tema. Si la droga en el fondo puede ser uno de los enganches para un cierto tipo de secta, pero no es lo que la identifica para bueno, sí, pero solamente para cerrar ese tema, es lo mismo que decir desde la psiquiatría que los antidepresivos son solo buenos. Y sabemos de que ayudan a las personas y sabemos también que el LSD se está intentando estudiar experimentalmente para personas con depresión. Pero nadie va a decir de que estas sustancias son inocuas o inclusive mejoran todo, porque sabemos de que tienen efectos secundarios negativos también. Exactamente. El LSD como la gran droga de la conciencia y tuvo consecuencias. Exactamente. Pero ojo que no, insisto, hay que un día vamos a hacer
una conversación y hacer la diferencia entre lo manipulado en laboratorio versus un trabajo que lleva miles de años en la selva y que tiene efectos realmente extraordinarios. No, pero es que eso no, insisto, Rodrigo, ahí profesionalmente discrepo porque lo que nosotros tenemos que hablar de un lugar común, y el lugar común es la academia, y el lugar común son estudios, y el lugar común dentro de esto es el cerebro. Entonces tenemos que tener un terreno en común para poder discernir estas sustancias que tienen una naturaleza química. Existen, pero por algo te digo, te invito a que leas los estudios de Reas. Los voy a estudiar para ese momento. Ya, me parece. Ahora, otro tema relevante sobre la secta, que mucha gente piensa que la gente que entra a la secta son fulanos con depresión, Retardados mentales. que se sienten Claro, serían bajo solos, deficiente intelectual. pero Sí. tanto hombres como mujeres con dramas pasionales o emocionales que no le tienen sentido a la O sea, vida. de hecho, tú, me imagino que ya eras abogado cuando entraste con una de las Sí, sectas. claro. Es que hay que ser el mismo muestreo, ojo, el mismo muestreo de personas que tú de allá en la religión profesional. Pero Claro. ¿sabes lo que pasa? Que al contrario, las personas que están más proclives a estar en una secta son personas inteligentes y críticas de la sociedad que les toca vivir, gente muy sensible, que se anda haciendo la típica pregunta: el mundo no puede ser solamente esto. No, esto acá hay algo que está mal. No puede ser que cómo hacer que todo sea el día sea trabajar, pues levantarme, llegar a la casa, dormir, trabajar, levantarme. No puede ser, pucha, y cómo esto es todo. Ya terminé mi título, y sobre todo le pasa a gente de cierto nivel. Tengo todo lo que quiero y ahora, ¿qué hago? Voy a tener que seguir en esto hasta que me muera. Y ve que el mundo está mal, que hay guerra por aquí y por allá, y de repente tiene la mala suerte que da y se encuentra con un tipo ahí, con un letrero que le dice: "Oh, a ti buscador". Y vienen las típicas mentiras como esas. Cuando el discípulo está preparado, llega la voz del maestro. Y nada es casualidad. Y nada es casualidad. Nada es casualidad. Entonces, y por ahí cae. Nicolás. A ver, preguntémosle a Mara, avísanos si ya se arregló el tema. Se arregló el tema, yo estoy subiendo acá el volumen. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Chicos? ¿Escuchan ¿No? bien? Avísenos. Avísanos, por favor, si se escucha bien. Repite la última parte. Bueno, mientras alguien nos da algún tipo de retroalimentación para ver si se escucha bien, dice Pía, pero no ayuda a conectarte. De hecho, si tienes elevada la conciencia, no ayuda ninguna droga. Acá se escucha bien, dice Patricio. Perfecto, vamos a seguir. Perfecto. Bueno, vamos cerrando también un poco porque ya llevamos casi una hora, más de una hora, y quizás ir cerrando con los comentarios de cada uno. Puede ser, porque yo creo que... Yo igual le daría un segundo capítulo. Bueno, perfecto. Hay que ver el caso de Antares la Luz, de la Paola Orsés. Wow, ¿no? Y caernos en los casos concretos. La madre Cecilia, el jefe del Elqui, va a irnos para allá, el hombre del paño rojo. Man. Y claro, porque también hay el caso de Antares la Luz, que la gente que no es de este país lo puede, digamos, desconocer, pero es un caso de un grupo acá en cerca de Santiago, si me equivoco, viene como cerca de Santa Cruz, el lugar. Y bueno, que un grupo de personas empieza a tener un líder religioso, hay sustancias alucinógenas de por medio y finalmente se quema una guagua. Y un niño chico, un bebé, para igual preguntémosle la respetable si es que quieren una segunda parte. Si quieren una segunda parte, exactamente. ¿Ustedes quieren una segunda parte? Ahora, insisto de que también el caso de Oria, hay ahí un cruce de este líder religioso de que hasta qué punto tiene elementos de una intoxicación por sustancias alucinógenas, hasta qué punto él manifiesta una esquizofrenia, o hasta qué punto ambas cosas se potencian. O ambas. Entonces, también por eso yo creo que las sectas van jugando con los límites de lo que aceptamos como sano. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente detallar, había muchas sectas que tenían rituales, que eran rituales con sangre, con asesinar animales, inclusive con este tema sexual. Entonces, como que de cierta manera vamos perdiendo un poco nuestra capacidad de voluntad y de buen raciocinio y de criterio cuando nosotros le entregamos a un ente, una institución, a un líder, nuestra libertad. Claro, ya, pero manteniendo, como te digo, el marco teórico del comienzo, que dijimos, esto no es contra la libertad religiosa. No hay nada, o sea, la gente es libre de buscar en qué creer. Ahora bien, tengan cuidado con lo que están creyendo, un límite de confianza, de sentido crítico. Y de sentido común también. No te pierdan la voluntad. De hecho, es más, ya que hablamos tanto de Max Weber, la plata. hay un libro muy bueno de Max Weber, que donde él se refiere a que, de hecho, por la forma en que eran, de cerrados que eran estos
cuáqueros que llegaron a Estados Unidos. Claro. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Justamente, es que Estados Unidos llega a ser la Hacerlo, superpotencia claro, que es. la tesis de ver que... Claro, un gran libro, recomendable absolutamente. Sí, la ética protestante y el espíritu Como la del ética capitalismo. protestante de que Dios me premia porque yo soy bendito, Exacto. hace que El efectivamente, El trabajo... trabajo individual y justamente, me gano No, el cielo. En cambio, con La austeridad. las culturas latinas, las culturas el latinas de catolicismo, la que- pobreza, la pobreza y que ese que ensalzada, estaríamos condenados para siempre a ser Sí. países del tercer mundo. el mundo. No, y lo- Sí, pero sí, también sí, creo que, exacto. que hay un tipo que todo el mundo debería leer cuando quiera meterse en alguna secta mística que se llama Upala Gopala Krishnamurti, Ah, más sí. conocido como UG. El gran Oh, Krishnamurti, grande oh, Krishnamurti. UG es una maravilla. Krishnamurti. Yo lo odié, ¿Ah? lo odié a muerte Es hace otro. mucho tiempo. Ah, hay 8. Sí, No es Jiddu, es Ah, UG, ya. es más joven Perdón. que Jiddu, Pero es. pero le sacó la cresta a todo el esoterismo de, Sí. de Lo parte Medio todo. Oriente, de la India, de todos, los parte Hace a todos. los parte a Es todos. extraordinario. Fue el Sí. último místico, murió Hace poco. hace poco. Y Eh, él decía, no contaba nada. una anécdota Sí. que es súper importante. Cuando fue donde un tipo que fue ayudante de un gran gurú Hay unos que videos ahí. que predicaba Sí. la alimentación natural, nada de azúcares, no era cuestión, el viejo así muy ceremonioso. Y un día él le llega en la noche, entra, iba a preguntarle algo, y el viejo estaba comiéndose una caja de bombones. O sea, Oye, pero en todo vio caso, ese tipo ya, de contradicciones. Y la otra importante, que lo que siempre dice UG, ustedes no están buscando nada en realidad. Lo que están buscando es un sueño que en el fondo no quieren saber si el sueño se cumple o no. Porque, por ejemplo, él le preguntó, creo que a Jiddu, al otro que me da muerte, le dijo, ¿lo que tú tienes puedes dármelo? Y el otro, con la típica del gurú, le contestó, ¿y tú serías capaz de recibirlo? Pero no le no, dio no, nada. no responde. No le dio nada. Porque eso es lo que pasa, que yo, Ya, en bueno, todos esa los fue grupos una que vi, del Patricio. y en todas las sectas que estuve, nunca te entregan nada. Nada. Nada de nada. Son puras promesas, la mantención de la promesa. Y al final los tipos que están ahí no se van porque hacen un grupo de amigos, son un grupo, Un grupo Sí, de oye, pero amigos, eso, ¿no? y ganan plata. Vaya un compran los- homenaje Claro. también al primer Krishnamurti, po, al que resistió ser efectivamente. Eso. Todo indicaba Valiente. que este tipo, Sí. Madame No, Blavatsky, decía. todos, Blavatsky también. todos Sí. querían que fuese el Mesías. Claro, Sí. tienen Y su él versión elegantemente, después de ser elegido, formado, la orden etcétera, de la estrella. declina. Declina. Y efectivamente él dice, hay que buscar la espiritualidad dentro de uno, no es necesario adorar o seguir a nadie, menos a mí. Sí, claro. Exacto. una Así tierra que sin vaya un camino. homenaje, Eso obviamente, de- para Hay que él. conocerse un poco Una tierra sin camino. una tierra sin camino. Justamente. Ahora, bueno, vamos cerrando. No sé, Norberto, ¿fue como ese tu cierre? Porque en el fondo dijiste algo muy potente. Me pareció a mí, digamos. Sí, yo creo que ya agotó su tiempo. No, aquí tenemos Norberto tiempo. ya agotó su... No. Empecemos por ella, por Rodrigo. Bueno, espero que les haya quedado claro, absolutamente claro, que hay una diferencia Promete. entre lo que es entender el concepto sectas del pensamiento vulgar emocional, porque toda la gente por una cuestión de adherencia, la secta, a lo que las ciencias sociales, la psicología más o menos han prospectado. Lo que sí, que porque sectas van a haber siempre, y van a irse con el nombre, van a existir siempre, ocultos mejor dicho, ¿ok? Como el hombre es inesperado, como bien mis amigos acá han señalado algunos puntos importantes que ténganse a considerar si van a participar en algún tipo de grupo. Cuando hay grupos que se aíslan, por ejemplo, que rompen mucho Sí. con lo institucional y el sujeto y todo en la doctrina pasa a ser adoración a un solo personaje, por más que hable en nombre de Dios o en nombre de o de algún enviado, preocúpense. Creo que ha quedado claro que insisto que el tema de la secta es un tema mucho más profundo y hay que evitar también hacer cierto tipo de juicios cuando no se tienen todos los elementos sobre ciertas formaciones humanas que siempre van a existir. Siempre va a haber la libertad de alguien de salirse del redil y salirse de la masa de las ovejas y hacer algo distinto. ¿Okay? Hay algunas sectas que han producido experimentos científicos interesantes, como el caso Biosfera 2 en Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, que es una mezcla entre ciencia, porque hay ciencia dura ahí, con cierto ideal de que el hombre en el futuro tiene que conquistar el espacio para sobrevivir, etcétera, etcétera. Eso sería, ¿ok? Muy bien. César, o yo, no sé, Sí, para ustedes, para allá. sí, porque va a tener que ser un orden así tan estructurado.
Bueno, a ver, ¿qué decir? Primero, bueno, insisto en que a mí me encanta, a diferencia de mis amigos aquí o de algunos de ellos, a mí me encanta que exista pensamiento religioso, me encanta que la gente Sí, crea, me encanta las cosas en las que la gente cree, este mundo Sí. con distintas visiones culturales, distintas visiones religiosas, distintas visiones de un más allá, de un cielo, de un infierno o de la ausencia de ello. Así que en el fondo aquí no hay ningún tipo de restricción para creer. Ahora bien, distinto es, como bien dijo Rodrigo, esas son las señales que hay que tener cuidado, esas son las señales cuando ya te piden que entregues demasiado tu libertad, cuando ya te piden demasiado de dinero también, porque en realidad la salvación no debería costar ni un peso. Exacto. Eso, vayan fijándose, presten atención. Ahora bien, creo que el Estado como tal, ¿qué paso debería dar? En los 70, bueno, hubo un cambio de paradigma, la mujer se liberó, y eso curiosamente produjo más asesinos seriales. El tema de la liberación de la mujer, porque había más mujeres solas despedidas haciendo dedos en la carretera, y provocó una explosión de asesinos seriales. Yo creo que así como en su momento apareció para enfrentar la figura del asesino serial, la figura del perfilador criminal, aquí se necesita urgente en las policías chilenas, digas, en investigaciones o carabineros, la figura del perfilador de secta. Y hay algunas a las que hay que hacerle seguimiento. Por ejemplo, la del amigo Pastén, que tiene un montón de gente aislada en la precordillera, y a eso hay que ponerle. De hecho, nos compartieron por un sitio en Facebook. Efectivamente, así que invitaría, eso sería como mi reflexión, fue un invitado al Estado a que crea una especie de oficina de perfilación de secta. Se intentó, José Antonio Gómez, de hecho, en algún momento presidió una comisión de secta, pero sin ningún tipo de teorización, sin ningún tipo de experto. Oye. Así que eso, debería existir el perfilador de secta, así como existe el desprogramador también. Sí, voy a aprovechar. No, hablamos de la figura del desprogramador de secta. Exacto, eso es muy interesante, pero todavía no mencionamos mucho en profundidad que se compran, los 40 años de Jimmy Jones y Wikipedia, que yo creo que es uno de los ejemplos más críticos de cómo se lleva a extremo una situación sectaria donde les prometen el reino de Dios, ¿no? Al otro día, él es el Mesías, etcétera, tomando la Biblia. Ahí la Biblia pasó para el otro lado. Se aprovecharon de la Biblia para matar 900 personas que cometieron suicidio. Hay muchas cosas de Jimmy Jones por ahí. Eso es que una cosa importante a todas las personas que tengan hijos o que ellos mismos estén involucrados en un movimiento que puede ser sectario, nunca respeten el secreto. Sí. Siempre, todos tenemos amigos. Yo todas las veces que estuve en algún tipo de secta tenía amigos por fuera. Les contaba las cosas que hacía, a riesgo que se burlaran de mí. Pero como ellos se burlaban, me volvía el pensamiento inmediatamente crítico de pero qué tontera estoy haciendo con estos gallos. Entonces eso me mantenía un poco en ambos mundos y no me tiraba envueltito completo hacia el lado de la secta, porque de ahí cuesta mucho salir. De hecho, el síndrome de privación que se te produce cuando tú te vas de una secta es espantoso, porque perdiste una oportunidad, o sea, no sé cómo decirte, se te rompió un sueño. Exacto. Tú creíste que ese era el lugar que tú al fin lo encontraste, lo que andabas buscando toda tu vida para tu alzamiento espiritual, después te das cuenta que todo era nada. Entonces, es como volver al mundo gris, de nuevo, a la misma cuestión, y que tu famosa promesa de liberación no existía. Entonces, quedas muy mal, con depresión y todo ese tipo de cosas. Por eso son mejores las séptimas. Entonces, así es. Bueno, un poco cerrando también yo que, bueno, las sectas, hemos dicho muchos elementos interesantes acá, yo me quedo con algunos, por ejemplo, de que nosotros no tenemos que ceder nuestra autonomía a nadie. Exactamente. A nadie. Muchas veces la podemos ceder en búsqueda de saciar nuestro ideal de certezas. Sí. Muchas veces la podemos ceder en búsqueda de nuestro ideal de encontrar un grupo que nos apoye y nos considere especiales y únicos. Así es. Muchas veces la podemos ceder con el ideal de tener un conocimiento que nos haga superiores al resto. Así es. Aleluya. 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 Toda razón. Juntarte a todas las razones por las que uno entra en una secta. Que la siento, no he estado nunca en una, pero la siento así. Porque es doloroso vivir en la incertidumbre. Ahí me tiene cansado, te digo. Ahora, además de eso, y por eso es tan bueno que existan religiones, creo que nos ayudan a nuestra salud. Efectivamente. También temer a todos los que nos restringen algo, en nuestro dinero, en nuestra alimentación. Alguien hablaba ahí de por qué tenemos que usar dieta, que nos piden ayuno en nuestros deseos, en nuestras formas de experimentar
nuestras necesidades físicas. Y sobre todo que nosotros tenemos que mantener nuestra autonomía a pesar de que el ser humano desea ser siervo, desea ser esclavo. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros, creo yo, un deseo inmenso de servir a algo para poder disminuir esta angustia existencial que tenemos. De no saber para dónde Para no saber para dónde va la micro. Le agradecemos su participación y bueno, había un comentario ahí de que democráticamente existieran o se propusieran temas para que nosotros pudiéramos irlo desarrollando. Creo que es una buena idea. Sí, ¿Qué les parece a bueno, ustedes? aprovechen este mismo hilo de comentarios, los que vean el video, o los que lo estén viendo en vivo, o lo vean después repetido, dejen una sugerencia de tema y entre todos vamos a ir escogiendo los que nos tengan. ¿Sí? me ¿Les parece? Eso. Fantástico, así que muchas gracias. Ustedes de nuevo mandan por- aquí, chicos. Exactamente, nosotros somos... sobre la tercera ola, cuarta ola del feminismo. ¡Oh! No, No, 120 lucas. Eso, muchas gracias siempre y nos encontramos el próximo miércoles, mismo horario, mismo lugar. Chao. Chao, chao.